Y vamos a ver en esta noche en la página 30 del librito Un viaje a través de la Biblia. Los que tienen deben leer. A mí me parece un librito, un estudio muy bueno para recorrer toda la Biblia. Claro, no vamos a ver toditos los capítulos ni todos los versos, pero sí los más importantes. En esta vez, mis queridos hermanos, vamos a ver entonces un viaje a través de la Biblia. En este caso, de Juan capítulo 8, verso 12. Dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Otra vez Jesús les habla así, yo soy la luz del mundo. ¿Cómo es la luz del mundo? Era un faro como él andaba iluminando físicamente. Él era la luz como del proyector. ¿Cómo era? Ya. Él es y será la luz para el alma, la luz para el interior de este cuerpo, ¿no? Esa es la luz que necesitamos todo el mundo. Es la luz que necesitan todos los habitantes de este mundo. Jesús dice entonces, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, no andará practicando cualquier doctrina, creyendo cualquier cosa, sino que creerá, practicará la verdad solamente. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Veamos, hermanos, en Juan capítulo 1, verso 4 al 9. Lean, por favor, en las Biblias. Juan 1, 4 al 9. 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Quién era ese hombre? No, que ya va a venir. Jesús. Jesús. Juan Él anunciaba de la luz. Juan, exactamente, Juan anunciaba sobre Jesús, sobre la luz. No era él la luz. Así dice en cuál verso. El 6. Hubo un hombre El enviado de 8. Dios, El 8. así, No era él la luz. sino que daba testimonio de la luz. Exactamente. Así como cualquiera de nosotros podemos predicar la verdad, podemos iluminar la mente de los demás, hablando la verdad, hablando lo que dice Cristo, hablando lo que dice la Biblia. Entonces, justamente es lo que quiere el Señor. El verso 3, entonces los fariseos le dijeron, ¿qué cosa? Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Bueno, aquí vemos que los judíos no creían. En este caso, del grupo de los fariseos, ¿verdad? Aunque vieron predicaciones de Jesús correctamente, sin equivocación, sin odio, sin venganza, sin culpar injustamente de alguna cosa, no era
como nosotros, de repente sale dirigido a una persona. Jesús no lo hizo eso. Jesús predicó con ternura. Jesús predicó con toda la verdad, con amor, pero aún así no creyeron los fariseos. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, ¿qué dice? Verdadero. Verdadero. Sigan leyendo, hermanos. Que sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Entonces, aunque el Señor Jesús hablaba de sí mismo, sin embargo, el testimonio de él, la declaración de él, era verdadera. No era algo falso. No era un palabrero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. ¿De dónde vino Jesús? Del Padre, ¿no es cierto? Vino del cielo. Y sé a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. No sabían, no se daban cuenta. Pensaban que era algún charlatán más. Pensaba que era... Otros piensan, pues, hasta el día de hoy que fue un hombre bueno y eso es todo. El Padre es testigo de su Hijo. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. ¿Qué quiere decir esto de juzgar según la carne? ¿Cómo juzgamos según la carne? O sea, juzgamos a veces o hablamos a veces sacando de nuestra mente, sacando de nuestro ser algún conocimiento, alguna historia, pero Jesús no estaba hablando así. Jesús hablaba, Jesús les dijo, Jesús les enseñaba con la verdad. El 17, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y ¿quién más? Y el Padre que me envió. Entonces, los testigos eran dos en este caso, ¿no? Y el testimonio de dos ya es verdadero, ya es creíble. En este caso, testimonio de él mismo y el testimonio del Padre Celestial. ¿Dónde está tu padre? Era la pregunta de la gente. Vean, por favor, hasta acá. Ellos le dijeron, ¿Dónde está tu padre? ajá, Respondió Jesús. Ni a mí, ni a mí me conoceréis, a ver, conoceréis ni a mi padre. Si a mí me conocieres, también a mi padre le conocerías. ya. ¿Por qué dices? Porque la gente no se dio cuenta que Jesús era un ser divino, era el verbo hecho carne. Como dije, pensaban que era solamente cualquier hombre, un profeta, alguien que vino a enseñar, alguien que por ahí aprendió algo. Eso pensaba la gente, que Jesús estaba enseñando esas cosas. Entonces ellos dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis. En otras palabras, ni a mí me reciben, ni a mí me creen, aunque estoy con ustedes,
Aunque me pueden tocar, aunque pueden oírme, aunque puedo hacer milagros, sin embargo, no se dan cuenta que yo soy hijo de Dios, un ser divino. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. O sea, ¿dónde estaba hablando? En el templo. Enseñando en el templo. Aquí mismo dice. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. ¿Eh? Querían atraparle, pero buscaban la manera. Pero algo les detenía y no pudieron atrapar a Jesús. No pudieron. Otra vez les dijo Jesús, yo voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Yo voy y me buscaréis. Así como cuando estaba por el lago de Galilea, por el mar de Galilea, la gente estaba buscando porque Jesús les había dado de comer a miles y miles de personas pan y pescado gratuitamente y querían hacerle rey. Y Jesús se fue por otro lado, entonces estaban buscando y no encontraban. Pero por fin vieron a Jesús y preguntan, bueno, ¿dónde estabas? Te hemos buscado y no hemos hallado. Bueno, ¿por qué dice aquí? Pero en vuestro pecado moriréis. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué iban a morir en el pecado de ellos mismos? Porque no creían. No creían, exactamente. Qué dureza de corazón de los judíos. Ellos viendo los milagros. Ellos vieron la resurrección de algunos muertos. Ellos con sus propios ojos vieron que de pocos panes, de 3 panes, 5 panes, multiplicó para miles. El Señor Jesús había curado a muchos. El Señor Jesús había hablado como nadie había hablado hasta ese entonces. Y sin embargo, no se dieron cuenta, ni creyeron. Y como no creyeron, no se arrepintieron de sus pecados. Por esta razón, morirían en los pecados. Quien muere en el pecado ya no tendrá solución después de su muerte. Ni cuando estaba Jesús aquí en la tierra, ni en estos días, ni cuando venga, ni después de estos días, ¿verdad? No habrá arreglos. Ni porque rezan, ni porque oran, ni porque lloran, ni porque pagan, ni porque hagan lo que hagan, no habrá solución. El pecado se soluciona estando en vida. El pecado se puede quitar del corazón de uno, de la vida de uno, pidiendo ayuda al mismo Señor. De lo contrario, no se puede. ¿Acaso se matará? La gente, cuando Jesús dijo que yo voy a ir, que va a desaparecer, que buscarán y no hallarán. Entonces, ¿qué dijeron la gente? Le decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir?
Pensaban que iba a suicidarse, ¿verdad? Pero Jesús no estaba hablando en esos términos. Jesús estaba hablando de que Él se iba a ir de aquí hacia su Padre Celestial. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Los cristianos, aunque estamos en el mundo, dice en Juan 17:17, no somos de este mundo. Están en el mundo, pero no somos del mundo. Una maravillosa bendición que el Señor nos haya escogido para sacarnos de este mundo sin pecados. No porque no hayamos pecado, todo el mundo hemos pecado de diferentes maneras. A veces hemos cometido pecados, pero muy graves. Sin embargo, por la misericordia del Señor, en el momento de nuestra fe, en el momento de nuestra humillación, Él ha quitado nuestras culpas y nos ha limpiado con su preciosa sangre en el día del bautismo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. A ver, y les dijo, vosotros sois de abajo, es decir, de aquí, ¿no? Y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Aunque estaba en este mundo, no era de este mundo. Él no estaba con pecado, porque los abajo estaban con pecado, pero él no estaba con pecado. Por eso dice que él es de arriba. Ya, sí, hermano. Los que están con el pecado están abajo, sin solución. Hasta el día que crean, hasta el día que reconozcan, hasta que el día que humildemente se acerque donde el Señor y diga, perdóname, reconozco mis pecados. Entonces ya no será de este mundo, sino de arriba. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Bueno, generalmente cuando mueren, cualquiera que muere, salen los periódicos, parte mortuorio, ¿verdad? Dice, se fue al seno del Señor. Fue a gozar de la gloria del Señor. ¿Pero será así? No, ¿no es cierto? No ha sido reconocido. Ni siquiera los más justos están en el cielo todavía. Están en el lugar llamado Hades. Nadie ha sido enviado al infierno, nadie ha ido al cielo todavía. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez y establezca el juicio. Y entonces los que arreglaron sus vidas antes de la muerte o antes de la venida del Señor, ellos disfrutarán de esa bendición de ir al cielo. Recuerdo a la Biblia que dice una parte de si el justo cualificado Ya, eso dice Pedro, ¿no es cierto? todo. Entonces, nadie, los miles de millones que han partido de este mundo y están ahí convertidos en ceniza, en polvo, bueno, sus cuerpos. Ahora sus almas están en el lugar llamado Hades. En el Antiguo Testamento dice Seol. Ahí están esperando hasta el día del juicio. Hasta el día cuando venga por segunda vez el Señor Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel, de trompeta de Dios. Resucitarán los muertos y nosotros que estamos vivos, si así Dios permite,
seremos transformados. Recibiremos otro tipo de cuerpo. Un cuerpo diseñado para permanecer en el cielo y permanecer en el infierno eternamente. Esa es la promesa. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Antes que haya esto, antes que suceda, antes que llegue la muerte, hay que arreglar los pecados para no morir con los pecados, para no morir sin Cristo. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tremendo, ¿verdad? Tremendos. Pregunta, ¿tú quién eres? Tantas cosas que hablas, ¿quién eres? Entonces Jesús les dijo, no, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, yo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero. ¿Quién envió? Padre. Padre. Y yo, lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Fíjense, aunque él decía, mi Padre, voy al Padre, del Padre vine, el Padre me dijo, el Padre me ordenó que diga esto. Pero no entendieron, dice aquí el Señor. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo, porque el que envió conmigo está. No me ha dejado solo. No me ha dejado solo. No me ha dejado solo. Jesús no estuvo solo. Aunque para los ojos del mundo estaba solito, abandonado. Pero Jesús no estaba solo. Bueno, hermanos. Perdón. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer para que no nos suceda como el pueblo escogido? El judío era un pueblo escogido, Israel era un pueblo escogido, el pueblo bendecido, el pueblo protegido, el pueblo que fue sacado de Egipto, el pueblo que conquistó la tierra prometida. Sin embargo, cuando Jesús vino, no entendieron nada. La verdad os hará libres. Lean hasta acá, por favor. Cualquiera. Dijo entonces Jesús a los judíos que había en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora abran también este pasaje. Primera de Juan 3:8, otro hermano, Romanos capítulo 6, verso 16 al 23. Bueno, aquí, sí, aquí el Señor el Señor les habló directamente y claramente
a los judíos. Primera de Juan 6:8 dice que el practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ya? Entonces el Señor vino para deshacer las obras del diablo, el poder del diablo, la sabiduría del diablo. Fue destruido por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en los días que Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo tantísimos, pero tantísimos endemoniados, ¿verdad? Pero después de la muerte de Jesús, ya no asomaron endemoniados. Por lo que está diciendo aquí. El Señor destruyó el poder del diablo, la astucia del diablo. Por eso los que creen hoy en día, los que creen de corazón, los que aman de verdad a Jesús, está sin ese peligro de ser atrapado por el diablo. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Libres de ese ataque del demonio. Libres del miedo. Antes de la muerte de Jesús, la gente estaba con miedo. Pero después de la muerte de Jesús, por lo menos para los cristianos, para los verdaderos creyentes, desapareció el miedo. Desapareció lo que antes les tenía atrapados, lo que antes tenía eh, lleno de miedo, lleno de cosas, ¿no? Bueno, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Recuerdan qué es lo que preguntó Pilato? Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Qué preguntó? Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? Jesús contestó algo. No, ¿verdad? Pues Pilato sabía bien que era verdad y que era mentira, que es engaño y que es lo verdadero. Como sabía, entonces no hubo necesidad de que Jesús respondiera sobre la pregunta de ¿qué es la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de pecados, libres de la culpa, libres de la deuda, libres de las manchas del alma. En este caso ya libres de la condenación. Maravillosa enseñanza del Señor Jesucristo. Si nosotros creemos en eso, seremos verdaderamente libres. Porque si no creemos, ahí sí pues viene el enemigo para decir, estos son mentiras, esos son engaños, ¿no? ¿Qué dijeron los judíos? Le respondieron, linaje de quién? De Abraham. De Abraham somos. ¿Quién es Abraham? El padre de los judíos, el padre de los israelitas.
Recordemos que Abraham fue escogido, entonces a él fue prometido la tierra. Para él fue prometido un hijo que traería la bendición para todo el mundo. Entonces vino la promesa para Abraham, la promesa para su hijo Isaac, la promesa para su nieto Jacob, y se cumplió con la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo empezó a difundirse la bendición para todo el mundo? En el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, cuando llegó el Espíritu Santo sobre los apóstoles y fue fundada la iglesia con los 3,000 que se bautizaron en ese día. Desde ese día empezaron a predicar, empezando desde la ciudad de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y de ahí se difundió para todos lados de la tierra. Y gracias a Dios ha llegado esa bendición hasta nosotros. ¿Ve? Entonces, se cumplió lo que dijo Jesús. Ahora, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Estaba diciendo verdades o mentiras. ¿Verdades? No. Si fueran de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Claro. Primero eran esclavos de su mentira, de su engaño, de sus pecados. Segundo, desde el año 595 antes de Cristo, se fueron esclavizados físicamente por el rey Nabucodonosor. Fueron llevados a Babilonia. Cuando cayó ese poder de Nabucodonosor, vino el poder de los medos y los persas. Y ellos invadieron muchos territorios, incluyendo el territorio de Israel. Ellos permanecieron como cerca de 200 años. Luego vino el poder de los griegos y pasó esos territorios invadidos por los medos y persas, pasó a ser dominio de los griegos. Ellos permanecieron cerca de 200 años también sobre el territorio de Israel y otros territorios más. Ellos dejaron su filosofía, su cultura, su idioma, a tal punto que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma de ellos, en el idioma de los griegos. Y también dejaron algunas cosas de su religión. Entonces, en los días de Jesús estaban bajo el dominio de los romanos. Por ejemplo, Poncio Pilato, ¿era judío o era romano? Romano. Herodes, ¿era judío o era de otra nacionalidad? Sirviente de Roma. Y por ahí hay otros más. Ellos estaban gobernando, estaban sobre el territorio de Israel, porque los romanos habían esclavizado a los judíos. Pero ellos dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces, ¿estaban mintiendo o estaban diciendo verdades? Mintiendo. Jesús sabía perfectamente lo que sucedió a su pueblo Israel, cuando estaban libres y cuando estaban siendo esclavos. Y sobre todo, aquí está hablando pues de
de la parte espiritual. Los judíos estaban odiando a Jesús. Estaba con muchas envidias contra Jesús. Y todo eso es pecado y todo eso es esclavitud. Pero ellos dijeron, no, no, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Y todavía le preguntan, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. ¿Ya leyeron esto? Romanos 6, 16 al 23. A favor de dar lectura. Sí. Salud. Romanos 16, 16. No sabéis 6, 16 al 23. no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la justicia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la justicia. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la injusticia, y a la iniquidad así ahora para la santificación presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, pero, pero el fruto, pero ¿qué fruto tenéis? Es aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Tenemos Ya. Bueno, gracias, hermano. Entonces, el que se somete a algún pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Y a veces el pecado es grave. Por ejemplo, las personas que se alcoholizan no pueden dejar el alcohol. Se hacen esclavos de eso. Yo conozco a un señor que se esclavizó del cigarrillo y ahora anda pidiendo centavitos y de casa en casa para el cigarrillo. ¿Por qué? Porque es esclavo de ese vicio. Y algunos han caído todavía en otras sustancias más graves todavía. No pueden dejar. Y se convierten en ladrones, en asesinos y tantas cosas. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en Romanos también dice lo mismo. Ahora el capítulo 8, verso 35 al 38, favor de leer, hermanos. Eso es. y el esclavo no quedará en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Ya. El hijo sí queda en la casa, pero ¿en cuál de las casas? En la casa de la justicia, en la casa de su padre. Así que si el hijo
libertad, seréis verdaderamente libres. Claro, los judíos estaban pensando en la libertad de su patria, pero Jesús estaba hablando de la libertad espiritual. Los judíos quisieron hacer rey al Señor Jesús, pero él rechazó. Eso tenemos en Juan capítulo 6. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿De cuál Padre? Jesús dice que hablaba o estaba con su Padre. Los judíos también estaban con su Padre. ¿Con cuál Padre? Padre el diablo. Entonces en este mundo hay dos padres espirituales. El Padre, el que creó los cielos, la tierra y creó al hombre y a la mujer a su semejanza. Y el diablo, que no creó nada, sino que se convirtió en enemigo del Señor y en el enemigo de sus hijos, se ha convertido también en el padre de los incrédulos, el padre de los mentirosos, el padre de los ladrones, el padre, bueno, el padre de los que son incrédulos en general. Entonces, ¿qué hacemos con estos dos padres? ¿A cuál escogemos? Al Padre el creador de los cielos y la tierra. El Padre de bondad, el Padre de amor, el Padre que nos da la felicidad, el Padre que nos ofrece la vida eterna, no aquí, sino en el cielo. Ese es el Padre de los creyentes, pero el Padre de los incrédulos es el diablo. Por eso el verso 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, el Padre celestial. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. En este caso, los judíos querían matar a Jesús. Por eso vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Qué estaba diciendo el diablo en el corazón, en la mente de los judíos? Que mate, que crucifique, que apedree a Jesús. Por eso está aseverando el Señor Jesús de esa manera. Sois de vuestro padre el diablo. Lean por favor Romanos 2, 28 al 29 y Romanos 9, 6. Mientras tanto leo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Nuevamente, Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. A ver, ¿quién tiene Romanos 2, 28, 29? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letras, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, no es hijo de Abraham, familia de Abraham, solo por la descendencia, solo por llevar su sangre. Es la declaración de Jesús. Ahora, no todos los que se llaman cristianos son cristianos.
un emperador de Roma, de nombre, ya se me fue el nombre, pero por el siglo tercero, sí, por el siglo tercero, declaró que la religión cristiana es aprobada por el gobierno romano. Desde ese entonces, creyentes y no creyentes ya eran cristianos. Ya dijeron que son cristianos. Pero la palabra del Señor nos indica quiénes son verdaderamente hijos de Abraham y quiénes son verdaderamente judíos. Bueno, una vez más, quiero preguntarles, ¿por qué la Biblia habla de judíos y judíos y judíos? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir judíos, hermanos? ¿Por qué al pueblo de Dios les llaman judíos? Son descendientes de Judá. Porque nacieron ¿dónde? En la provincia de Judea. A nosotros que hemos nacido en este país, ¿cómo nos llaman? Ecuatorianos. Y a los que hemos nacido aquí en la provincia de Tungurahua. Guaitamos. Entonces, eso es la historia de los judíos. Jacob, recordemos, del hombre llamado Jacob. Él tuvo 12 varones. Y uno de los varones se llamaba judío. No, no judío, sino Judá. Cuando conquistaron la tierra prometida, Judá heredó un territorio grande. Y ese territorio, en honor a Judá, se llamaba Judá. Y los nacidos en ese territorio, en esa provincia, es conocido como judíos. La patria, la nación era Israel. La capital estaba en la provincia de Judea. La capital era Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén. Y la capital estaba pues allí donde nació Jesús, donde murió Jesús, donde existía el templo, y allí fue sepultado, y también ahí mismo fue fundada la iglesia de Cristo. En el año 33, después del nacimiento de Jesús, antes de las 9 de la mañana, un día domingo. Entonces, judío no quiere decir diablo, judío no quiere decir gente mala, judío no quiere decir el que asesinó a Jesús, el que crucificó a Jesús, porque no todos crucifican. Bueno, hermanos, no por ser judío es verdaderamente judío, porque hace quedar mal a su patria, hace quedar mal a su provincia, hace quedar mal a la familia. Pero ahora procuráis matarme
a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios? ¿No hizo esto Abraham? Reprensión a los judíos. Hasta yo leer esto, por favor, Romanos 2, 28 al 29. Y otra vez, 9, 6. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ve hasta dónde fue la declaración de ellos. Un padre tenemos que es Dios. Si no nacieron de fornicación, es decir, de las relaciones carnales, ¿cómo nacieron? Ellos dicen de Dios, pero no fue así. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Quién envió al Señor Jesús acá? El Padre. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Escuchaban pesadamente, escuchaban con rechazo. Cada palabra que el Señor Jesús decía, para ellos era algo ofensivo. Y por eso dice Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Bueno, un pueblo escogido, un pueblo que vio con sus propios ojos tantas maravillas en el Antiguo Testamento. Un pueblo que había escuchado directamente la voz de Dios, es decir, la voz de Cristo. No creyeron. Razón hoy en día. Poquitas personas. Así, mis hermanos. El pasaje que teníamos que leer. Sí, Romanos 2, 28 al 29. Ya, bueno, ya. Dice, no que la palabra de Dios vaya hallados, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. La palabra de Dios no ha fallado, no fallará nunca. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Nuevamente dice el Señor. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y aquí una vez más, unos son de Dios, otros son del diablo. Unos adoran verdaderamente al Padre Celestial, otros adoran al diablo. ¿Cómo adoran al diablo? A ver, hermanos, la gente que adoran ni cuenta se da. A ver, ¿cómo adoran al diablo? ¿Cómo adorábamos antes de ser creyentes? ¿Ya? Borracheras, peleas, envidias, iras, contiendas, divisiones, divorcios, demandas, acusaciones falsas.
Fiestas, una orgía, pero sin frenos. Eso es la alabanza, esa es la adoración que rinde en el mundo. Pero le voy a decir, perdone, nuestro Ecuador era lindo, no era tan experimentado, ahora es todas las provincias. Aparte porque antes era San Miguel, había pero ahora le voy a decir, está terrible todo el país, todo el mundo. Sí. En Latinoamérica, operación, yo había edad, Ujú. hoy con los, para ser franco, hoy con los 77 años. Entonces antes era para irnos a bailar a Dinamarca, mis hermanos, pero nunca se oían una mala palabra. Claro, Pero ahora, día nomás, ya está terrible. así está. Sí, así es, lamentablemente así estamos hoy en día. Bueno, pues las palabras del Señor nos dice claramente. El que es de diablo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, las palabras de Dios habla, las palabras de Dios es dulce, es melodía, es luz, es pan, es agua de vida. Pero para los incrédulos no, nada es. Más bien es un estorbo, son cosas de viejos, ya son anticuados, ya la Biblia pasó de moda, todo eso dicen, ¿no? Más creen lo que dicen los hombres, más creen en las filosofías, en las costumbres humanas y no en Dios. Así es. La preexistencia de Jesús. Ahí tenemos en Lucas 35, unas 35. Hasta yo leer, favor de abrir esos pasajes. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, ¿a quien la busca y juzga? De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Pero ¿de qué muerte estaba hablando? De la muerte espiritual. Es decir, no serían condenados, no serían mandados al infierno. Esta carne, este cuerpo se volverá al polvo de donde fue sacado, pero el espíritu, también llamado alma, no morirá jamás. Es decir, no será condenado. Aún de los incrédulos, el alma de los incrédulos sigue con vida, pero están condenados. Lástima que así sea. A ver los pasajes. Hechos 10:38. Ya. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sanando, aliviando, liberando de los demonios. ¿Qué más? Sí, por favor. Pues respondiendo el ángel, el Espíritu Santo le da sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, cual el santo ser que nacerá será llamado Dios. Bien, hijo de Dios. Ahora, 1:18, sí. Dice, y dejando luego sus redes, Ya. 3:16 al 17 de Marcos.
y Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Paunerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado. El reloj lamentablemente no para. Entonces, gracias a todos por su visita, por su venida, por el esfuerzo que han hecho. El Señor les recompense. Y a los hermanos de la plataforma también, muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Bien, muchísimas gracias, hermanito Miguel. Vamos entonces nosotros también a mis queridos hermanos que están en la plataforma. Hermanitos, vamos a elevar una palabra de oración conmigo. Quisiera que me acompañen, por favor. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Bendito y amado Padre, mi Señor Dios del cielo, le agradecemos infinitamente por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra a través de esta plataforma. Esperamos que todo lo que nuestro hermano Miguelito nos haya compartido pues caiga en nuestros corazones y pueda pues multiplicarse, podamos ponerlo por obra. Gracias, amado Señor, por regalarnos esta semilla que nos permite pues acercarnos hacia sus bendiciones, que nos permite pues crecer de día en día en lo espiritual. Te rogamos y le pedimos por nuestros hermanos espirituales que, Señor, no les falte en cuanto a lo material y especialmente a lo espiritual. Le rogamos por la salud de nuestro hermano Santiago, que tenga una pronta mejoría y que vuelva a estar con nosotros nuevamente en la plataforma. Le pedimos bendiciones por todos los hermanos que nos han acompañado esta noche y por todos quienes, Señor, siempre pues están de una u otra forma pendientes para que podamos continuar con este pequeño trabajo. Le rogamos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanito. Bien, gracias, hermanitos queridos. Vamos a pasar ya a despedirnos como lo hacemos los días jueves. Así es que, por mi parte, que tengan una bendecida noche y si Dios permite, pues el día de mañana continuamos. Estaremos una vez más, si Él nos lo permite, a través de la plataforma el día de mañana. Que descansen, mis queridos hermanos y hermanas. Hasta el día de mañana. Gracias, buenas noches. Bendiciones, hermanitas. Hasta mañana.